Tenía 12 años la primera vez que me quedé completamente solo en casa por la noche. Fue un pequeño logro personal, porque llevaba meses rogándole a mi madre que me dejara hacerlo. Soy mayor ya, le decía. Puedo cuidarme solo, no pasará nada. Al final, cedió. Mis padres iban a una cena de empresa y no volverían hasta tarde, así que me dejaron dinero para pedir comida y me prometieron que estarían de vuelta antes de la medianoche. Vivíamos en un vecindario tranquilo, de esos donde la gente no cierra la puerta con llave hasta que se va a dormir. Una zona segura. Nadie esperaba que pasara nada extraño. Yo tampoco. Sobre las 8 de la noche, pedí una pizza a Giannis, la pizzería de siempre. Media hora después, sonó el timbre. Abrí sin pensarlo. Era el repartidor. Un hombre de unos 30 años, con el uniforme rojo de Giannis. Pero algo no estaba bien. Su aspecto era descuidado. Llevaba la gorra mal puesta, el pelo se le salía por los lados, y la sonrisa que tenía parecía más una mueca nerviosa que una expresión genuina. Me miraba de una forma rara, como si evaluara algo. Me entregó la caja y me devolvió el cambio, pero justo antes de irse, me preguntó: ¿estás solo? Fue la forma en que lo dijo. Su voz era suave, casi un susurro, pero sentí un escalofrío inmediato. Me congelé. No supe qué contestar. Luego improvisé. No, mis padres están arriba. Acaban de meterse a la ducha. El hombre no respondió. Solo sonrió más ampliamente, como si eso le complaciera, y se giró para irse. Cerré la puerta y me quedé unos segundos en silencio, con una sensación extraña en el pecho. Todo estaba en orden. No había hecho nada malo. Y sin embargo, algo en su mirada me había dejado inquieto. Comí la pizza frente al televisor. Puse una peli de terror, como si quisiera demostrarme que no tenía miedo. Luego me pasé un rato jugando videojuegos. Cuando miré el reloj, ya eran casi las 11. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Otra vez. Me extrañó. Nadie más debería venir. Me acerqué a la puerta y pregunté: ¿quién es? Una voz masculina respondió al otro lado: por favor, necesito ayuda. ¿Puedo usar tu teléfono? Esa voz no era del repartidor. Tampoco parecía realmente asustada. Más bien, vacía, como si alguien intentara sonar humano y no lo lograra del todo. No respondí, solo retrocedí lentamente. Me quedé quieto. Entonces, escuché un golpe leve, como unos nudillos tocando la madera. Luego, una respiración pesada, justo al otro lado de la puerta. Me lancé al suelo y me arrastré tras el sofá. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a delatar. Entonces oí otro ruido. No venía de la puerta principal. Era la puerta trasera. Alguien estaba intentando abrirla. Subí corriendo al dormitorio de mis padres. Cerré con pestillo y marqué el número de mi madre. Cuando contestó, estaba tan nervioso que apenas podía hablar. «Mamá, hay alguien en la casa. Está tratando de entrar». Mientras le decía eso, escuché un chirrido. La puerta trasera se había abierto. Los pasos comenzaron a sonar, lentos, pesados, subiendo las escaleras. Colgué y me metí debajo de la cama. Me tapé la boca con ambas manos para que no se me escuchara respirar. Escuché cómo giraba el pomo de la puerta. Estaba cerrada. Alguien empujó. Golpeó suavemente. Luego, silencio. Las sirenas no tardaron mucho. Cuando la policía llegó, ya no había nadie. La puerta trasera estaba abierta de par en par. No había señales de robo, solo huellas en el jardín. Conté lo del repartidor. Al día siguiente, mis padres fueron a Giannis. Dijeron que el único que coincidía con la descripción era un tal Pil. Pero el dueño juró que Pil volvió esa noche, entregó su última pizza y desapareció. Nunca más regresó a trabajar. Nadie volvió a saber de él. La policía nunca lo encontró. Pero yo sí recuerdo su sonrisa y la forma en que me preguntó: ¿estás solo? Mi abuela murió hace 4 años, en la misma casa en la que vivió desde que tenía 20. Una casa de piedra, con techos altos y un enorme porche con vistas al bosque. Siempre pensé que ese lugar tenía algo especial, algo que te observaba, incluso cuando estabas solo. Cuando falleció, mi familia decidió vender la casa, pero antes de eso, yo me ofrecí a pasar una semana allí para ordenar sus cosas, clasificar lo que se quedaba y lo que se donaría. Al principio, fue casi reconfortante. Volver a dormir en esa cama antigua, caminar descalzo por las baldosas frías, oler el café en la cocina donde ella solía cocinarme. Pero había algo más. Un peso, una presencia. Lo noté por primera vez la segunda noche.
Me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba desde el umbral de la puerta. No había nadie, pero lo curioso fue que la silla de madera que siempre estaba en el rincón del dormitorio, ahora estaba justo al lado de la cama, orientada hacia mí, como si alguien se hubiera sentado a verme dormir. Pensé que lo habría movido yo sin darme cuenta durante el día. Me levanté, la devolví a su sitio y volví a dormir. Pero al despertar por la mañana, la silla estaba de nuevo al lado de la cama. Me congelé. Miré la puerta, cerrada con pestillo desde dentro. Nadie había entrado. Volví a poner la silla en su sitio. Esta vez incluso marqué el suelo con un lápiz. Y así siguieron los días y las noches. Cada noche, la silla aparecía al lado de la cama. Cada día, la devolvía y encontraba la marca intacta. Hasta que la cuarta noche me armé de valor. Dejé una cámara grabando en el dormitorio, enfocando la silla. Quería saber qué estaba pasando mientras dormía. Tal vez estaba sonámbulo. Tal vez era mi mente jugando conmigo. Cuando me desperté esa mañana, lo primero que hice fue correr a revisar la grabación. Durante las primeras horas no pasó nada. Pero a las 3:27 de la madrugada, justo cuando el reloj del pasillo sonó 3 campanadas, la imagen tembló y la silla empezó a moverse. Sola, sin que nadie la tocara. Se deslizaba suavemente hacia la cama, como si algo invisible la empujara. Y entonces se detuvo. En silencio, a menos de 1 metro de donde dormía. Casi dejé caer el portátil. Mi piel se erizó. Me costaba respirar. Esa tarde, fui al desván. Quería buscar algún diario o carta de mi abuela. Algo que explicara qué pasaba. Allí encontré una caja de madera con una nota encima, escrita con su letra. No dejes la silla vacía por las noches. Si lo haces, él vendrá. Dentro de la caja había fotos antiguas. Muy antiguas. En todas, la misma silla aparecía en distintos rincones de la casa. Pero en una de ellas, una fotografía en blanco y negro, se veía a un hombre alto y delgado sentado en ella, frente al porche. Su rostro era borroso, irreconocible, pero sus ojos parecía que miraban directo a la cámara. Directo a mí. Esa noche, decidí hacer algo distinto. En lugar de dejar la silla vacía, puse un gran espejo de cuerpo entero justo frente a ella. Pensé que si esa presencia volvía a sentarse, tal vez podría verla reflejada. A las 3 de la madrugada, me desperté sin razón. Silencio absoluto. Pero en el espejo, algo se reflejaba. No era yo. No era la silla vacía. Era él. Una figura oscura, sentada, inmóvil, mirándome fijamente a través del espejo. Salté de la cama, encendí todas las luces, grité. Pero la figura desapareció al instante. El espejo no mostraba nada más que la silla vacía. Esa fue mi última noche en la casa. Cuando volví a la ciudad, mandé a una empresa a recoger lo que quedaba. Les pedí específicamente que no incluyeran la silla, que la dejaran allí o la quemaran. Pero semanas después, recibí una llamada. ¿Estás seguro de que quiere deshacerse de esta silla?, preguntó el transportista. Es muy antigua. Parece hecha a mano. Tiene marcas extrañas por debajo. Quémela. No quiero verla nunca más, dije sin dudar. Colgué. Pero desde entonces, cada noche al acostarme, no puedo evitar mirar hacia el rincón de mi habitación. Solo para asegurarme de que no haya ninguna silla allí. Porque desde entonces, cuando duermo, a veces me despierto con la sensación de que alguien sigue sentado a mi lado, observándome en silencio. Hace 2 veranos, mis amigos y yo alquilamos una cabaña en mitad del bosque para pasar un fin de semana desconectados del mundo. Éramos 5, Laura, Tomás, César, Irene y yo. Todos necesitábamos una pausa. Nada de redes sociales, nada de trabajo, solo naturaleza, fogatas y cielos estrellados. El lugar era perfecto, al menos al principio. Una cabaña de madera antigua, rodeada por árboles inmensos, sin cobertura de móvil, sin wifi. Tenía un aire nostálgico, con muebles viejos, suelos que crujían y una chimenea que parecía sacada de otra época. La electricidad era limitada y no había televisión. Solo el sonido del bosque. La primera noche, después de cenar y abrir unas botellas de vino, empezamos a contar historias de miedo. Risas, sustos falsos, linternas bajo la cara. Todo típico, hasta que escuchamos un sonido que ninguno esperaba. Ring, ring, un teléfono, pero no uno moderno. Era ese timbre agudo y metálico de los teléfonos de disco antiguos. Todos nos miramos confundidos. ¿Hay un teléfono aquí?, preguntó Irene. No vi ninguno, dije. Ni siquiera hay enchufes en algunas habitaciones.
Seguimos el sonido hasta la despensa, donde una pequeña puerta oculta bajo una cortina daba a lo que parecía un armario viejo. Abrimos y ahí estaba, una habitación minúscula, sin ventanas, con olor a humedad. Y colgado en la pared, un teléfono de disco negro, de esos que ves en películas antiguas. Seguía sonando. ¿Y esto?, susurró Laura. No tiene sentido, dijo César, tocando el cable. Está desconectado. No está enchufado a nada. ¿Cómo demonios está sonando? Todos nos quedamos paralizados. El teléfono no paraba de sonar. Finalmente, Tomás se adelantó. Cogió el auricular con una mano temblorosa. Lo puso en su oído y palideció de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntamos todos a la vez. Él bajó lentamente el brazo, dejó el teléfono colgado y salió de la habitación sin decir palabra. Lo seguimos hasta el salón. Se sentó en el sofá, con las manos en la cara. «Era mi madre», murmuró. Nos quedamos en silencio. «Eso es imposible», dijo Irene. «Tu madre murió hace 6 años». Pero era su voz. «Lo juro», me dijo. «¿Estás solo, Tomás?» Nadie durmió esa noche. Cerramos con llave todas las puertas. Colocamos muebles delante. Apagamos las luces y nos quedamos juntos en el salón, cuchicheando hasta que amaneció. A la mañana siguiente, revisamos la cabaña entera. Buscamos explicaciones. Nada. El teléfono seguía allí, desconectado, sin ningún tipo de cableado visible. Ningún otro aparato, ni grabadoras ocultas, ni nada. Solo ese aparato viejo en una habitación que no aparecía en las fotos del anuncio. Esa tarde, Irene quiso irse. La entendíamos, pero el coche no arrancó. Intentamos todo, revisar el motor, desconectar la batería, nada. Era como si la cabaña nos hubiera atrapado. La segunda noche cayó con una neblina espesa. Encendimos la chimenea e intentamos hacer como si nada. Pero el ambiente ya no era el mismo. Estábamos tensos, alerta, como si algo invisible nos vigilara. Y entonces, volvió. Ring, ring. El mismo timbre. Esta vez, César se levantó sin decir palabra. Entró solo en la habitación y cerró la puerta tras él. Lo escuchamos hablar, en voz baja, durante casi 1 minuto. Cuando salió, su rostro estaba blanco. Era mi hermano. César no tenía hermanos. Era hijo único. Lo sabíamos. ¿Qué te dijo?, preguntó Laura. Me preguntó si recordaba la casa del lago. Dijo que me estaba esperando allí. Silencio. Esa noche no dormimos nada. Cuando por fin amaneció, el coche funcionaba como si nada. Recogimos nuestras cosas en completo silencio y nos fuimos sin mirar atrás. Al llegar al pueblo más cercano, devolvimos las llaves en una gasolinera donde trabajaba una anciana que conocía bien las cabañas de la zona. «Son del grupo de la cabaña del bosque, ¿no?», preguntó mientras revisaba el inventario. Asentimos. ¿Volvió a sonar el teléfono? No contestamos. Solo la miramos. Ella bajó la voz, como si temiera ser escuchada por algo invisible. Nadie debería contestar más de 2 veces. ¿Qué pasa si se contesta 3?, preguntó Irene. La mujer apretó los labios y dijo en voz baja. Entonces no vuelves. Desde ese día, todos los años alguien pregunta por esa cabaña. Pero nadie se queda más de 2 noches. Y nadie, ha contestado el teléfono una tercera vez. Y hasta aquí, estas 3 historias reales que demuestran que, a veces, lo más aterrador no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. Si alguna vez te pasa algo parecido, recuerda, no abras la puerta, no contestes el teléfono, y sobre todo, nunca digas que estás solo. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, déjame un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque esto apenas empieza. Nos vemos en la próxima historia maldita.